ahora tenemos nada más y nada menos que a Marc Torrano, que es coordinador del proyecto educativo y formativo espacio3.net. Bueno, durante más de 20 años se ha dedicado a la programación de aplicaciones informáticas para facilitar la vida y el trabajo de la people, de la gente. Hombre, que también hace falta, así que un gran aplauso y aprovechadlo al máximo. Marc Torrano, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, queríamos agradecer a la organización el hecho de que nos hayan invitado a hablar sobre juventud, que estáis bastante bien representados y representadas. Y bueno, yo soy la cara visible del proyecto, pero realmente lo formamos dos personas, Izaskun Sarabia y yo. Izaskun es mi compañera, que es educadora social y pedagoga y doctora en educación. Y yo, digamos, soy informático y me dedico más a la parte técnica y bueno, como comentaban mis compañeros, lo que hacemos es dar talleres educativos tanto a docentes como a familias sobre un uso responsable de redes sociales y la tecnología. Entonces, como que, bueno, también agradecer que estéis aquí porque la hora de la siesta es una hora complicada, lo entiendo, así que tenéis todo mi aprecio, ya ganado. Os voy a hacer participar un poco, ¿vale? Entonces, para empezar, me gustaría saber quiénes habéis jugado de jóvenes a Beso, Atrevimiento, Verdad, o El Conejito de la Suerte, o alguna historia de estas. Bueno. Bastantes, ¿no? Vale, seguid con la mano levantada quienes creáis que los chavales de entre 15 y 16 años de hoy en día siguen jugando a esto. Pues si os tengo que decir la verdad, yo creía que ya no se jugaba a esto hasta que vi la serie Élite, como probablemente muchos de vosotros y vosotras habéis visto. ¿Quién la ha visto, por cierto? Juventud, sobre todo, por lo que veo, ¿eh? Lo que pasa es que yo no recuerdo haber jugado como juegan ellos en la serie. Quiero decir, lo nuestro era muchísimo más inocente, nos dábamos palmaditas, no nos bebíamos una botella de ginebra ahí de golpe, ni nos dábamos unos besos con una carga tan sexual y tan lasciva como es en la serie, ¿no? Digamos que... Ups, un segundo, que se me ha desconectado. Yo pertenezco a una generación más tirando a verano azul y mi adolescencia, mi juventud la he pasado entre bicicletas y ha sido bastante más inocente. He visto estas revistas, no sé si os sonará a alguien de aquí lo que es esto. Esto es una super pop del año 91 en la que, pues bueno, podías seguir cómo había ido el concierto en Copenhague, creo que es, de New Kids on the Block, Step by Step. O que Chesney Hawk había sufrido un atentado. O incluso, si nos vamos a revistas todavía más antiguas, la primera experiencia sexual de John Travolta. Y no se ve mucho ahí abajo, pero se habla de rock, sexo y violencia en esta parte de aquí. Hablamos de que los chavales están muy enganchados a las redes sociales, pero ¿qué habríamos hecho la gente de nuestra generación si hubiéramos podido saber de New Kids on the Block, de Chesney Hawk, de Tom Cruise, de los Bee Gees en aquel entonces? En lugar de cada 15 días, como salía Super Pop, si hubiéramos podido acceder a toda su vida a diario, pues probablemente hace 30 años, como cuando yo tenía 14, 15, hubiéramos estado enganchados a esto, porque es una de las actividades que hace la juventud de hoy en día. Tiene Instagram para seguir lo que hacen sus celebridades, los actores y actrices, cantantes o incluso los típicos youtubers de... Perdonad porque creo que me voy a poner justo al lado del portátil y así lo voy a ir pasando mejor. Están muy pendientes de las redes sociales, por lo que os decía. Están muy pendientes de lo que hacen sus youtubers, sus influencers de referencia. ¿Qué redes sociales utilizan más la juventud? Sobre todo en la franja de entre 16 y 23 años. Instagram, WhatsApp, YouTube. Sobre todo Instagram y WhatsApp. Y tengamos en cuenta que Instagram tiene uno de los atractivos, que tiene una carga de imagen muy grande. Visualmente es muy atractiva.
Y WhatsApp, al igual que Instagram también, con sus mensajes directos en este momento, ¿no?, les permite una comunicación privada, o por lo menos cierto grado de intimidad. Como os decía, lo que hacen estos, lo que les permite a la juventud utilizar este tipo de redes sociales es el hecho de seguir a esos influencers. El 92% dice seguir a esos referentes y el 61% que dice seguirlos en Instagram, que es la red mayoritaria. Desde la edad adulta, desde nuestra perspectiva, podemos ver que es algo un poco absurdo, probablemente, sobre todo el hecho de que sigan a ciertos personajes, como podría ser el Rubius. En este vídeo, este trocito de vídeo, perdonad, estamos viendo cómo en 2015, cuando el Rubius asistía al Club Mediafest en Argentina, le van a recibir al aeropuerto 1.500 personas. Como os digo, desde nuestra perspectiva podemos ver que es bastante absurdo. O sea, ¿qué hacen 1.500 personas, 1.500 chavales y chavalas, yendo a ver a un tío que lo único que hace es subir gameplays, trocitos de sus partidas a videojuegos, a YouTube? Porque no hace otra cosa, hacer chorradas y demás. Pero como os digo, si lo miramos con un poquito de perspectiva, no es tan diferente de lo que pasaba 50 años atrás, cuando en el 64 los Beatles visitaban Nueva York. Les iban a ver 4.000 personas llegar al aeropuerto de Nueva York. Y bueno, probablemente alguien diga, pero es que me estás comparando el Rubius con los Beatles, o sea, ¿de qué me estás contando? Pero los padres, los abuelos de esta gente, creían que estos no eran más que 4 melenudos que solo sabían tocar canciones con 3 acordes. Con lo cual, para ellos tampoco era muy relevante. Lo que os vengo a decir con esto es que tampoco han cambiado tanto las cosas. Sí que es cierto que han cambiado los medios, pero las cosas no han cambiado tanto. Este tuit de Andrea Menéndez Falla, que dice, ¿cómo hacéis para educar a adolescentes sin escamocharles la cabeza contra el fregadero?, lo podría haber escrito mi madre, probablemente, hablando de mi adolescencia o de la adolescencia de mi hermana. Pero aunque hay cosas que no cambian, la adolescencia no cambia, lo que sí es cierto que, como os decía, cambian los medios en los que se encuentran estos adolescentes. Y esos medios, si estamos pendientes de lo que ocurre en ellos, nos dan alternativas para poder educar. El hecho de amenazar o tener técnicas para que te obedezcan tus hijos, esto de quitar la plancha del pelo o vaciar el armario y dejar solo 3 modelitos, podían servir en mi generación, pero esto no. Esa última, de sacar una foto a la habitación sucia y etiquetarles en Instagram, eso les puede provocar una crisis de reputación muy grande. ¿Cómo van a ver mis amigos esto? Por Dios, no. Con lo cual, conocer esas herramientas, conocer dónde se desenvuelven los adolescentes, nos pueden dar alternativas y, sobre todo, estar pendientes de los ámbitos en los que se mueven. Sobre todo los chicos, los de mi generación, el hecho de tener una habitación sucia sabemos que era un riesgo, porque podrían, sobre todo nuestras madres, cometer la imprudencia de coger un día, en lugar de amenazarnos que te voy a tirar toda la ropa, como vuelvas a tener la habitación desordenada, es que al final se cansaran y decidieran ordenar nuestra habitación, y entonces corríamos el serio riesgo de que descubrieran alguna de estas cosas que podíamos tener escondidas. Que, vamos a decir, el 70% de nosotros siempre hemos sido muy amigos de nuestros amigos y le hemos escondido las revistas porque nunca eran nuestras. La cuestión está en que esto es algo que la juventud de hoy en día se está perdiendo, porque esto ya no existe. No existe Interview, no existe Penthouse, no existe Playboy, pero sí que existe la pornografía. Y a lo que juegan los chavales es a encontrar esa pornografía en la red. 27% dice haberla encontrado en Internet. El 15%, perdón, haberla encontrado en Internet sin buscarla. Esto puede parecer una excusa de que, jejeje, ¿cómo que no la buscabas? Pero si lo miramos fríamente, que más que menos aquí ha accedido a algún portal en el que ha visto alguna película, alguna serie de una manera no muy legal y salen banners publicitarios y te lo encuentras y te lo comes, así como viene. De todas maneras, luego veremos un poquito más adelante algunas de las otras maneras en las que
pueden encontrar ese tipo de pornografía. El riesgo mayor es el hecho de que se está reduciendo la edad de acceso a esta pornografía. Nosotros, en masculino, empezamos a ver porno antes de los 13 años y el primer acceso se está adelantando a los 8. Esto es una barbaridad. ¿Vale? Dicho todo esto, vamos a detenernos un momentito y a pensar en que estamos hablando de que los jóvenes adolescentes de hoy en día ven series y contenidos en los que hay actitudes hipersexualizadas. Quienes hayáis visto Élite, vale, los actores son mayores, pero realmente se está reflejando una especie de realidad de jóvenes entre 15 y 16 años. Yo, hostia, no creo que la gente de 15 y 16 años se comporte como en esa serie. Se está utilizando redes sociales basadas en la imagen, en las que importan mucho las opiniones. Es una medición de popularidad. Sobre todo la gente joven. A ver si os delatáis. ¿Alguien ha borrado alguna fotografía que no ha llegado a los likes que pretendía llegar? Nadie, ¿verdad? Pero sí que conocéis a alguien, seguro que sí. Se utiliza con una medición de popularidad. Es una especie de currículum. Yo no quiero que aparezca una foto mía con 2 likes. Dios mío, eso es una perdición. Y además nos interesa tener muchos seguidores. Se utiliza una mensajería privada que nos da esa sensación de intimidad, sobre todo cuando metemos el dispositivo móvil en la habitación. Es de noche, no nos ve nadie. Y tenemos un acceso al porno temprano. Esto, juntado con la revolución hormonal, juntado con que de adolescentes jóvenes tenemos menos sensación de riesgo a la hora de hacer ciertas cosas. ¿Conocéis esto? ¿Conocéis lo que es el sexting, me imagino? Estadísticas de entre 2010 y 2015 afirman que el 31% de jóvenes entre 11 y 16 años ha recibido imágenes con contenido sexual. Es grave, pero lo que es más grave todavía es que más de la mitad del 71%, tampoco le ha afectado en exceso el hecho de haber recibido esa imagen sin consentimiento. Si acortamos la horquilla y hablamos de jóvenes entre 15 y 16, estamos hablando que el 42% ha recibido este tipo de imágenes. Hace 2 fines de semana, en un congreso en Málaga sobre sexualidad, una ponente, Lorena Boquete, reflejaba este estudio con 100 adolescentes nada más, una media de edad de 14,8 años. Afirman que el 27% de adolescentes han practicado sexting y el 62% con su pareja, 57% con amigos. Pero es que los adultos también lo hacemos, o sea, no seamos hipócritas. 54% afirmamos haberlo hecho y, sobre todo, los jóvenes que estáis bastante representados aquí, estamos hablando del 70% que afirma haber compartido alguna vez una fotografía con contenido sexual. Es preocupante, incluso la Guardia Civil está en ello, alertando de este tipo de prácticas. Utilizando vídeos como pantallas amigas, quienes seáis padres, tíos, abuelos, os recomiendo este recurso, pantallasamigas.net, donde encontraréis información muy, muy interesante. ¿Te merece la pena perder el control? Si te arriesgas con el sexting, tienes mucho que perder, además de la imagen. Esto es lo que dice la Guardia Civil. ¿Es cierto o no es cierto? A ver si estamos educando de manera errónea. O sea, ¿quién está perdiendo el control? ¿Quién comparte la imagen? ¿Quién la difunde? O sea, si yo tengo pareja, ¿por qué en un momento de debilidad no le voy a poder compartir una imagen con ella? La responsabilidad es de la otra parte, de que luego pueda coger y difundirla. Con lo cual, planteémonos si vale la pena y sobre todo las acciones que hacemos en redes. Y desde la parte de ser padres, eduquemos. Si vamos a educar en educación sexual, tengamos el sexting también presente a la hora de educar a los chavales. No rehuyamos de esta responsabilidad. Porque uno de los juegos que hacen los adolescentes es eso, huir. Siempre andan huyendo de los padres. Cuando compramos la primera cajetilla de tabaco no vamos al bar que frecuentan ellos, sino que intentamos ir a un bar diferente. En redes sociales ha ocurrido lo mismo. Estábamos nosotros en Facebook, llegaban nuestros padres, nos pedían amistad. Y, ¿qué haces, tía? No voy a aceptar a mi madre, ¿no? Pues le digo, bueno,
sí, te acepto, pero una vez yo ya he migrado, me he ido a Snapchat, me he ido a Instagram. Ahora, ¿qué pasa? Que la generación adulta pues se está metiendo también en Instagram. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacen los jóvenes? Punto número 1. Si no hay una negociación muy dura con ellos y os aceptan a la primera, desconfiad. Desconfiad porque es que seguro que tienen otra cuenta. O sea, no nos engañemos. ¿Vale? De todas maneras, hay una aplicación que utilizan sobre todo los más jóvenes, que es esto. Que esto es una barbaridad. ¿Conocéis TikTok, no? Me imagino. Que sepáis que TikTok, no sé si lo ha empezado a hacer ya aquí, pero está empezando a hacer un programa de puntos en los que tú puedes invitar a amigos a que se hagan una cuenta en TikTok y te van a ir dando vales de descuento para tus marcas preferidas. A medida que vayas ganando esa repercusión, vas a poder ganar vales de descuento, vas a poder ir ganando puntos a medida que vayas dando likes a vídeos, comentarios, subiendo vídeos, con lo cual eso te va a tener más enganchado a la aplicación. Tengámoslo en cuenta. Otro ámbito del que los jóvenes están huyendo es el de la tele, como hemos estado oyendo esta mañana. Al preparar la charla he estado buscando fotografías que correspondieran en bibliotecas sobre familia y televisión y me salían cosas como esta que realmente, ¿quién ve ahora la tele con sus padres así? Quizá así, como veis al chaval del fondo diciendo, Dios mío, que se acabe esto ya, por favor, este suplicio, o algo que se podría asemejar más a esto, que sería alguien con un dispositivo móvil mientras se está viendo la televisión. En el tema de, sobre todo, tele en directo, se está pasando de la tele, o se ha ido pasando de la tele a emisiones en directo en YouTube, o ahora, sobre todo, mucha juventud, sobre todo el tema del gaming, de los videojuegos, se está pasando a Twitch. ¿Vale? Un caso paradigmático fue el del Rubius, cuando creó, primera vez que voy a hablar de Fortnite, porque voy a hablar de a lo que estamos jugando, a lo que jugamos, logró que millones de personas estuvieran pendientes en su primer torneo, el torneo que organizó sobre Fortnite. Más de 1 millón de personas él, cientos de miles de personas entre el resto de youtubers que también estaban emitiendo en directo. Y ahora sí voy a dejar de hablar del juego en un modo figurado al que están jugando los jóvenes y vamos a hablar algo más literal. Perdón. La experiencia de ser padre es pa' cagarse en su puñetera madre. Hoy los niños son muy caprichosos, no comprendo tanto exceso, piden todo montando una escena. Yo creo que a mi padre nunca le hice eso. En consolas y juegos me he gastado un pastón. Le compré la Play 4 y también la Xbox. Le compré el Call of Duty, el FIFA, el Mario y el Guitar Hero Metal. Y el niño está con el trompo dando por culo en la plazoleta. A ver si elegimos papá de una vez, que me ha llamado ya 3 veces mi mujer. Bien, no es una situación real porque a un chaval le das la Play, la Xbox y se queda ahí directamente, no coge la peonza y se pone a jugar. En cuanto al tema de los videojuegos, tenemos que tener claro que han evolucionado muchísimo desde que empezaron a utilizarse en sociedad. Vais a ir viendo diferentes ejemplos. Y bueno, yo me considero un jugador desde hace muchísimos años y lo que se ha visto es una evolución sobre todo a nivel gráfico, como vais a poder ir observando, y sobre todo a nivel de jugabilidad, en el sentido de que antes estábamos delante de una pantalla o podíamos estar con algún colega
delante de la pantalla jugando los dos a la vez, pero nunca interactuando con nadie. Ahora estamos delante de una pantalla con gente de cualquier lugar del mundo jugando. Y además, como podéis ver también, antes los juegos eran bastante inocentes. Los jugadores eran críos, pero actualmente los jugadores son críos y adultos, con lo cual tenemos juegos con un alto componente de violencia y además bastante realistas. ¿Cómo hemos pasado de esto, de estar delante de una pantalla nosotros solos, a esto? Porque esto es lo que ocurre ahora. Hace 2 fines de semana, creo que ha sido el día 2, en Madrid, en el Palacio Vista Alegre, se han celebrado las semifinales de LOL. ¿Quién sabe qué es LOL? League of Legends. Poco adulto, ¿eh? Veo adulto mayor, veo levantando la mano, ¿eh? Se han celebrado las semifinales de un videojuego, de League of Legends. 7.000 personas en Vista Alegre para ver jugar a gente a videojuegos. Nos puede parecer mejor o peor, pero es lo que hay. Para quienes no entendáis de qué va esto, echad un vistazo a este vídeo. Have you guys seen esports and the E-League? I don't know if that's sports. It's great sport. Mind savvy. But I don't know if athlete is the right word that I would go for. You don't break a sweat, I don't consider it a sport. No, you do. Watching people play video games isn't like watching people play football. It's like watching people play fantasy football. It is one more step removed from human activity. You understand? It's video games. It shouldn't be on a sports network. It's video games. But can it truly be a spectator sport? It already is. 71 million watched it last year. They reckon it's going to, by 2017, it'll be 145 million people watching it. They're actually giving college scholarships for Video gaming. You're kidding. And it's even gone to the point that now the government has acknowledged professional video gamers as athletes. Same way you'd watch a football match, you can hear the crowd, everyone's cheering the team on, you make friends, these are people you talk to, you play with online. It's all about community, it's being part of something that you're incredibly passionate about. Running for Barrett though right now, trying to establish vision control and force Ambition! Ambition steals the Elder Dragon! He gets away with the lives! This is a 4-Drake Elder Dragon! He lives! Ambition saves the game once again! ¿Vale? Dejando a un lado el hecho de si puede ser considerado deporte o no, que ahí no me voy a meter, porque ahí también habría que considerar si el ajedrez es deporte o no, porque, bueno, en fin, viene a ser un poco lo mismo. Es como cómo se sienten, o sea, cómo nos sentiríamos nosotros si viéramos nacer una actividad y se profesionalizara, porque no debemos confundir lo que es, por ejemplo, un youtuber, como puede ser el Rubius, como puede ser Willy Rex, gente que crea contenido para YouTube, con videojugadores profesionales. Los videojugadores profesionales son los que hemos visto ahí y digamos que se comportan o tienen un entrenamiento muy similar a lo que es un deportista profesional, con su equipo de psicólogos, con una alimentación cuidada, con un seguimiento a sus entrenos. ¿Vale? Hay una diferencia también en el comportamiento del videojugador de ahora con respecto al de mi época, que podríamos decir, ¿no? El desconectado. Y es un detalle
que no teníamos antes. Esos auriculares te aíslan de todo, absolutamente. Antes nosotros teníamos una tele en casa y yo tenía que coger mi ordenador, mi consola y enchufarla a la tele del salón. Ahora prácticamente todo el mundo tiene una tele en su habitación y juega de manera privada. Y el hecho de no controlar o de no supervisar toda la experiencia de juego de nuestros jóvenes nos puede llevar a situaciones como esta. ¿Hay algún menor en la sala? ¿Alguna menor? ¿Menor de edad? No. ¿Eres menor? Vale. Tápate los oídos. Counter-Strike, creo que es esto. Es un juego que tiene un componente violento, la verdad tiene un componente de estrategia importante, pero sí que es cierto que es un videojuego violento. Y vamos a ver imágenes violentas, ¿vale? Tú, chica, ponte una foto o algo que nos queremos correr contigo, puta, que te vamos a violar, zorra. Te vamos a coger entre todos los que estamos arriba y te vamos a violar, puta. Vas a tener pollas hasta que se te gaste la puta saliva. Zorrita, eres la putita del TS, ¿verdad? Chica, va, ponte una fotico, va, aunque sea, pon seña y el... Venga, ahora cuando termine le pongo una foto, ¿vale? ¿Sí? Wow, sí. Estamos todos arriba babeando. Venga, pues tira para arriba, ahora me la pongo. Buah, te voy a enviar la fotito con la corrida. Que me encantaría cogerte entre dos y pegarte una violada como la manada, pero reventarte, pero bien puta. User disconnected from your channel. Normal. ¿Ves lo que hay que aguantar todos los días? Hostia, tío. Parece increíble. ¿Te gustas? Sí. Vale. ¿Veis? No es solo el hecho del juego, sino la gente. Tenemos un problemón. Sí que no creo que el videojuego en sí sea el desencadenante de las actitudes de este tipo de jugadores, pero sí que igual creemos que nuestros hijos, nuestros jóvenes con 15 y 16 años son suficientemente maduros como para poder jugar a ese tipo de videojuegos, que pueden serlo porque tienen un componente de estrategia, como os decía, pero el hecho de jugar con gente que no conoces y no sabes cómo van a reaccionar en ciertas ocasiones, pues puede afectarles y puede que se vean metidos en conversaciones que no desearíamos nunca que escucharan. ¿Conocéis qué es esto? Vale. Torneo Leyendas que organizó The Gref. The Gref es el chico que veis a la izquierda. Con Ibai Llanos, caster, narrador de videojuegos. Organizó un torneo similar al del Rubius, ¿vale? ¿Quiénes conocéis a Agustín 51? ¿Os suena el nombre? Vamos arriba, ¿vale? Enrique Ramos, ¿lo conocíais? Es un chaval de 12 años que ganó, creo, las 2 partidas individuales de ese torneo. Fernand Flo, ¿os suena? Sí. DJ Mario. DJ Mario es youtuber, jugador de FIFA. Magic. Y Apolonia la Piedra. ¡Ojo! Pues sí, Apolonia la Piedra, quienes hayáis oído risitas y no sepáis por qué, Apolonia la Piedra es una actriz porno. Igual que el Niño Polla. ¿A alguien le suena el Niño Polla? Ambos jugaron este torneo. Y en algún momento The Gref dijo que habría que enchufar el streaming del Niño Polla o de Apolonia la Piedra. Esto lo podrían estar viendo, y seguro que lo estaban viendo chavales de 10, 11, 12 años. Son partidas inocentes de Fortnite. Pero realmente lo que se está diciendo, o sea, a un chaval, ¿por qué no le va a llamar la atención? Oye, ¿quién es Apolonia la Piedra? No sé, igual es una jugadora profesional de Fortnite. Y ellos no lo saben, ¿vale? A la que buscas en Google, Apolonia Porn es usuario de Twitter. Los videojuegos han ido evolucionando
no solo a nivel técnico, como os he dicho antes, sino también a nivel de concepción de videojuego. Antes, pues comprábamos el juego original, nos costaba X, y luego, como mucho, había packs de expansión en los que, bueno, nos daban otra visión diferente del mundo o del juego al que habíamos jugado, pero podías jugar a todos ellos individualmente. Ahora, la cosa es bastante diferente. Tenemos un bonus preventa, un juego original que realmente es el contenido de algo que tenemos que pagar por separado, porque nos lo tenemos que descargar, y luego, dependiendo en qué plataforma juguemos o depende de dónde lo compremos, tenemos contenidos extras. Y además luego, en algunos juegos nos encontramos en que la hamburguesa la tenemos que ir pagando a trozos, porque hay micropagos. Y esos micropagos pueden ser mejoras estéticas o necesidad de pagar para poder seguir adelante en el juego, lo que se suele llamar el pay to win. ¿Quiénes tenéis hijos, sobrinos, nietos que jueguen a Fortnite? Seguid con la mano levantada. Seguid. Levantad la mano. Seguid con la mano levantada quienes creáis, o bueno, quienes sepáis que el juego es gratuito. Sabéis que las mejoras son meramente estéticas. O sea, no hace falta pagar por nada. Aquí tenemos la tienda de Fortnite y realmente no es necesario pagar porque no te va a permitir jugar mejor ni te va a permitir una mejora en el juego. He hecho un pequeño vídeo para quienes no sepáis cómo funciona esto. Pues las diferentes mejoras, hay una moneda virtual dentro del juego que se llaman pavos y directamente puedes comprar pavos. Más adelante hay un traje que cuesta 1.500 pavos, que al final no dejan de ser 11-12 euros lo que te tienes que gastar únicamente para tener ese trajecito, nada más, única exclusivamente. El hecho de, lo que os decía al principio con el tema de Instagram, el tema de la imagen, el podernos diferenciar, es lo que les importa. Incluso bailes, ¿vale? Algo más preocupante es lo que os he comentado del pay to win o lo que se llaman también las loot boxes. Esto también son mejoras que recibes para tus jugadores. Aquí sí que digamos que pagas para que tu avatar o tu habilidad de juego sea superior. Pero ¿qué problema hay con esto? Que realmente no sabes lo que te va a tocar. Es una caja de mejoras, no sabes si te va a tocar algo que ya tienes, si te va... No sabes, más o menos, te puedes hacer una idea de lo que te puede llegar a salir, pero no sabes a ciencia cierta lo que vas a tener. Y esto también ocurre en FIFA, por ejemplo, en el modo Ultimate Team, perdón, en el que se está comparando ya con las tragaperras. De hecho, en algunos países se está legislando para que se consideren estas loot boxes, estos sobres de cromos también de FIFA, como un juego de azar, porque de hecho es lo que es. Estás comprando para obtener una mejora que realmente no sabes dónde te va a llegar. Y con el tema de las casas de apuestas, aquí podéis ver que ya hay algunos gobiernos que se están poniendo las pilas con estas historias. El gobierno valenciano prohíbe abrir a menos de 700 metros una casa de apuestas de otra. En Barcelona no se van a dar licencias nuevas. En Santander, incluso los propios chavales se han organizado porque han visto que realmente esto es un problema entre sus compañeros, porque apuestan, porque se van con ellos de fiesta y tienen que esperarles a la puerta de la sala de apuestas a que salgan. ¿Cuántos equipos de la liga tienen patrocinio de casas de apuestas? ¿Quiénes pensáis que menos de la mitad? ¿Levantáis la mano? ¿Ninguno? ¿Una persona crea que menos de la mitad? O sea, el resto pensáis que más de la mitad. Son 19 de los 20. 19 de los 20. 7 de ellos lo tienen en la camiseta, pero realmente patrocinando 19 de los 20. El que no está patrocinado es la Real Sociedad, pero bueno, lleva publicidad de una casa china que lo que ofrece son los resultados en directo de los partidos, que a 2 clics tienes casas de apuestas. Con lo cual, bueno,
relativamente. Me ha fastidiado que hayan cambiado el clásico de fecha porque quería haber hecho esta relación. Esta es una relación de anuncios que apunté yo el año pasado con motivo del clásico Barça-Madrid. Y en la parte de abajo podéis ver la cantidad de anuncios de casas de apuestas que emitieron en Movistar Plus durante el descanso. En 15 minutos, todos esos anuncios. Además, con apuestas en directo, con los bonos de bienvenida y demás. Y es un problemón. Tenemos un problema muy, muy grave. No sé si habéis oído el caso de este jugador del Racing de Santander que emitió un tuit en contra de las casas de apuestas. Lo borró en menos de 24 horas. Pablo MM y otras cuentas de Twitter se hicieron eco del caso. Les pidieron incluso que borraran los tweets porque el tío estaba recibiendo presiones. El Racing de Santander tiene un patrocinador, que es una casa de apuestas. Y para ir acabando, ¿qué os parece esta estadística? De 5.058 personas encuestadas en la Comunidad Valenciana, además aquí, 26% afirman haber hecho juego presencial y online, 25% solo juego presencial y 5% solo online. ¿Os sorprende? Pues que sepáis que tiene truco. Realmente en España somos un país muy de jugar. Somos un país en el que somos muy jugadores y esta estadística se queda corta. Pero es muy exagerada porque el enunciado tiene truco. No es a 5.058 personas, sino a 50.058 estudiantes en 82 centros escolares de la Comunidad Valenciana. Y eso quiere decir que el 56% de menores juega. Es una barbaridad. ¿Os acordáis de esto? Un niño de 15 años premiado con el primer premio de la lotería del niño. Y esto lo normalizamos pues porque es una actividad social más. Vemos a jugadores de renombre con muy buena reputación que creemos que son un ejemplo anunciando casas de apuestas y es un grave problema. Pues que esto es ilegal. Es que lo que ha hecho este chaval es ilegal. Incluso algunos medios de comunicación se hacen eco de ello como si no pasara nada. O si puedo poner una foto de un menor sin pixelar diciendo que ha ganado un premio de lotería. Acabo. Igual que he estado diciendo más o menos a qué están jugando los jóvenes, también podríamos decir a los jóvenes, oye, ¿a qué estáis jugando los adultos con nosotros? Porque realmente hemos estado educando o han tenido ellos el ejemplo nuestro, pero realmente ha sido un mal ejemplo. Hemos estado dando un mal ejemplo. Estamos diciendo también a los chavales que no hablen con desconocidos cuando nosotros estamos en Twitter y llegamos a quedar con gente que conocemos en Twitter. No te subas al coche de alguien que no conozcas. ¿Quién no ha utilizado BlaBlaCar alguna vez? O no quedes con desconocidos, ¿vale? Cuando muchos utilizamos Tinder. Aún así, no deberíamos... Tenemos que intentar educar, tenemos que aprender a convivir con esta tecnología y a saber utilizarla, hablar con ellos, establecer unos canales de comunicación con los jóvenes para no acabar prohibiendo las cosas, porque todos hemos sido adolescentes y sabemos lo que pasa cuando nos prohíben. Y esta frase de Curioso, de Pepo Jiménez, me encanta. Cuando dice que no dejar a tu hijo acceder a Internet por miedo al acoso o al abuso es como no dejarle comer por miedo a que se envenene o engorde. Y nada más. Muchas gracias. ¿Hay tiempo para preguntas? ¿Sí? ¿Hay alguna preguntilla? ¿Os he asustado mucho? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo más que hacer una pregunta quería hacer un comentario, ya que has hablado de todo el tema de la ludopatía y tal. Que yo tengo una prima que se descargó un juego en el teléfono de su madre y el juego era gratuito y tal, pero sí que permitía intercambiar dinero real por dinero digital para poder acceder a más cosas. Y dentro del videojuego había una tragaperras. Entonces, claro,
mi tía se pensaba que el juego era inofensivo hasta que se enganchó a jugar y tal. Y es una cosa que no nos paramos a pensar en las consecuencias que tienen en un futuro hasta que vemos este tipo de estadísticas y datos. Sí, de hecho, el caso de un juego que todo el mundo conocerá, el Candy Crush, empezó así, era súper adictivo porque bueno, al principio es todo muy fácil, lo que os decía, el pay to win. Al principio todos los juegos son súper fáciles, una curva de aprendizaje muy corta, empiezas, pum, 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 te pones y luego incrementa la dificultad y te ves, entre comillas, obligado o a tener muchos amigos, difundir el juego para que más gente se lo descargue y así te den vidas, o al hecho de pagar para obtener las mejoras, obtener vidas nuevas y demás. Ya te digo, es un problema y sobre todo hay algunos países, el primero que se ha empezado a poner serio con todo esto es China, porque allí pues eso, incluso llegan al límite de prohibir a los niños jugar a partir de las 10 de la noche. Y con el tema de las cajas botín, ya te digo, son los primeros que han dicho, bueno, necesitamos saber las probabilidades exactas que hay de que te toque según qué cosa. Y bueno, pues eso, si realmente pasa que se vincula el juego con una tarjeta de crédito y te crees que no estás gastando dinero, pues al final es un agravante. ¿Sí? Hola, vale. Lo mío no es tampoco tan una pregunta, sino también un dato. También con todo esto de cómo tendrían que actuar los padres y todo, y es un ejemplo que no sé si conocías, que en muchos colegios de Estados Unidos hay algunos niños que están empezando a hacer bullying a otros niños que en el Fortnite no tienen skins compradas. Les llaman defaults y les hacen bullying. Y yo creo que eso es un problema que depende más de los padres que de ellos de solucionar. Sí, al final es un tema de educación. O sea, el hecho de que a veces, pues eso, creemos que el dispositivo móvil puede ser una especie de, entre comillas, canguro, que bueno, para que el niño no moleste o lo que sea, pues lo dejamos ahí medio ocupado, ¿no? Y el hecho de que no se interesen por el funcionamiento del juego implica que se puedan llegar a esos extremos. Y sí que es cierto que el hecho de la educación es muy importante. Ya no solo, bueno, sí, en casa evidentemente, y en la escuela, pero bueno, sobre todo en casa. Por ahí el fondo... Hola. Hola. Estoy muy de acuerdo en algunas de las cosas que dices y en otras me surgen dudas, ¿no? Oí una vez a un conferenciante decir que los medios de comunicación no son en sí mismos, que no tienen alma, ¿no? Que no son en sí mismos ni buenos ni malos, sino que depende un poco de cómo los uses. Y en cierta medida creo que tiene mucho que ver con lo que estás hablando, ¿no? Creo que la solución está en la educación, efectivamente, más que en la prohibición o en la imposición, como decías. Pero ¿hasta qué punto crees que podemos trabajar por las competencias de autorregulación de los adolescentes, de los jóvenes, para que bueno, tengan ellos también capacidad para poner los límites, ¿no? O sea, que no siempre sean externos, sino que en alguna medida ellos también tengan responsabilidad al respecto, ¿no? Hombre, es complicado. Es complicado, sobre todo, mira, te pongo un ejemplo. Nosotros estuvimos dando unas charlas en Laredo, un ciclo de charlas en las que tocamos diferentes ámbitos. Y no sabíamos qué nombre ponerle a las charlas. Al final acabamos llamándolas Educando en Familia. Pero a la segunda charla vimos que no, que habíamos fallado, porque realmente serían Educando en Sociedad. Y ahora es cuando retomo lo que me has comentado tú. Al final la educación la recibimos desde muchísimos lados. No solo los padres, no solo la escuela, sino de toda la sociedad entera. Entonces, claro, ¿qué hago yo batallando y intentando enseñar, por ejemplo, el tema de las apuestas, ¿no? El hecho de que no debes hacer esto cuando me bombardean en medios de comunicación, cuando los medios también lo sacan? O sea, se da la paradoja de que algún medio pues te hace un reportaje en el que pues documenta toda esta lacra
del tema de las apuestas, pero luego por la noche pues aparecen anuncios de todo este tipo de cosas. Entonces, sí que es cierto que debemos intentar educar pues en ese sentido crítico que dices y en el tema de que, bueno, que ellos al final, bueno, como todo en la vida, no sepan ver lo que es positivo y lo que es negativo. ¿Cómo hacerlo? Es que es complicado, pero habría que intentar que todos remáramos en la misma dirección. Sí que es difícil con el tema de los medios de comunicación, por ejemplo, porque claro, ha habido una vía de ingresos, sobre todo con el tema de la prensa escrita, que se ha esfumado. Entonces tienen que intentar rascar de donde pueden y una gente que tiene mucho dinero en este caso pues son las casas de apuestas. No es fácil, pero tenemos que intentar aunar. Hay, por ejemplo, la administración pública, creo que es en el País Vasco, que van en la televisión autonómica van a dejar de emitir este tipo de publicidad. Por ejemplo, es un paso adelante. La televisión privada, pues igual no, pero por lo menos desde los estamentos públicos, y como os he dicho antes, ya hay administraciones que están poniendo las pilas. INCIBE, a través de IS4K, que es Internet Safe for Kids, ofrece charlas para colegios, para familias, para toda aquella persona que quiera llevar este tipo de charlas a los colegios o a donde sea, de una manera gratuita además. O sea, la administración también se ha puesto las pilas en ese tema. Pero es complicado lograrlo por eso, por lo que te digo, porque los estímulos llegan desde tantos sitios diferentes que al final es complicado compensar. ¿Listo? ¿Ya? Pues nada. Ah, sí. Perdón. No sé si hay tiempo, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo quería comentar, el otro día estando en casa salió una cuestión y teníamos opiniones divididas. Perdón, que no te he escuchado bien. Que estábamos en casa después de comer y surgió una cuestión y en la mesa teníamos opiniones encontradas. La cuestión era la siguiente: ¿hasta qué punto el Estado español es o se contradice o es en cierto modo hipócrita anunciando la lotería de Navidad, que es algo del Estado, en una televisión pública y, por otro lado, queriendo proteger a la sociedad del juego, en este caso más concreto pues sería el juego, o de cualquier otra adicción? A ver, lotería de Navidad, yo te diría que tampoco es una lástima que no esté mi compi porque Izas es especialista en estos temas. Pero a ver, el tema de la lotería de Navidad es un día puntual, tampoco es casi más una tradición española que algo que pueda llegar a generar algún tipo de adicción. No creo que haya tanta hipocresía en ese sentido. Ahora bien, en el resto de cosas, sobre todo con las casas de apuestas online, ahí ya sería otra historia, pero no creo que en ese sentido, con el tema de la lotería de Navidad, en ese caso concreto, haya ningún tipo de... Sin embargo, el chiquito este que ha salido, que había ganado la lotería, era menor de edad. Ya, no, a ver, eso es cierto, pero ahí sería la propia administración que no tendría que haber vendido ese billete de lotería. O a lo mejor ha sido él el que ha... No, bueno, a lo mejor es que como es una tradición y lo vemos tan normalizado, nos parece que esté... El problema es eso, que igual se está normalizando todo tanto que bueno, que tampoco vemos grave. De hecho, ya te digo, o sea, ni siquiera el medio de comunicación, que es el que tendría que cotejar todas estas cosas, ha hecho ninguna mención a que el chaval estaba cometiendo una ilegalidad. O que la lotera o el lotero ha cometido una ilegalidad a la hora de venderle ese número de lotería al chico. Gracias.